Hola Capricornio, bienvenido al Elí Astral. Te invito a suscribirte, activar la campanita, a que veas el video completo y de esta manera apoyes nuestro refugio de animalitos rescatados. Y además, así también, si lo ves completo, puedes saber cómo participar por premios. Bueno, el día de hoy, pues vamos a hacer tu lectura general. Estamos en un especial que hacemos cada semana que se llama ¿Qué piensa de ti o qué quiere decirte esta persona? Si tú lo que quieres es saber acerca de economía, puedes ir a tu tarot semanal. Y si tú lo que quieres es conocer lecturas para personas solteras, puedes ir a tu tarot especial de amor que subimos hace un par de días. Bueno, recuerda que esta lectura no tiene fecha específica para escucharse, sexo, género o identidad a quien vaya dirigido. Toma lo que resuene, regresa al universo el resto y pues nada, vamos a comenzar. Si tú ya quieres algo personalizado, en el primer comentario están mis datos de contacto. Esta lectura tiene dos partes. Primero vamos con un mensaje general de los ángeles para tu vida en todas las áreas y finalmente hacemos la respuesta de la pregunta que nos tiene en cuestión. Si escuchan animalitos, pues ya saben que aquí tenemos más de 25 animales. Entonces les pedimos un poquito de paciencia, pues porque estamos con nuestros animalitos del refugio. Recuerda que si tienes una petición especial de oración, este es el momento para dejarlo en los comentarios. Hallarás tu luz interior. Mira que los próximos días, Capricornio, vas a estar con una intuición pero súper agudizada. Siento que esto te va a permitir encontrarte a ti mismo, a ti misma en los próximos días. Veo que algunos de ustedes iniciaron 2022 con mucho ánimo de hacer las cosas de manera totalmente diferente, de que este año no sea como los demás, no sea como esos otros años en los cuales tuvieron muchos objetivos, pero al final parece que se quedaron a medio camino, simplemente porque a nivel interior aún les hacía falta mucho trabajo. Yo veo que 2022 es el año en el cual los Capricornio van a empezar a encontrarse a sí mismos, a encontrar esta luz interior. Y veo que ese proceso está iniciando con con esta nueva vuelta al sol, con este nuevo año solar que comienza en la vida de ustedes y en general en el mundo. Entonces veo que encuentran esa luz interior. Y si tú lo crees, escribe hecho está en los comentarios. Tu segundo mensaje te habla acerca de una victoria que te va a traer paz. Veo que para ustedes algún tipo de situación económica podría estar como quitándoles la tranquilidad, de hecho generando cierta ansiedad en su vida. Entonces, en ese sentido yo veo que se aproxima una etapa en la cual viene una victoria. Estos días venideros van a ser súper claves, me dicen tus guías espirituales, para tomar una decisión respecto a estudios, inversiones, negocios o trabajo. Así que necesitas mantenerte súper enfocado, súper enfocada en lo realmente importante, en esas metas, en esos proyectos, en esos sueños que tienes allí. Tu tercer mensaje te dice tu obediencia es poder. Mira que yo veo que algunos de ustedes han asumido ciertos compromisos o con otras personas o con ustedes mismos para alcanzar esta victoria y para poder recuperar su paz y tranquilidad. Te está diciendo mantente firme en ello. Tú que ya tomaste una decisión respecto a una situación, para que esa victoria sea tuya, necesitas mantener unos compromisos que has adquirido. Más allá de adquirirlos con otras personas, recuerda que los adquiriste contigo mismo, contigo misma, para poder, para poder retomar el orden de tu vida. Tu energía te hará reinar. Dos cartas de victoria.
Si aquí alguien duda que 2022 no va a ser el año de los triunfos de Capri, mejor dicho, no sé en qué está. Y agradezcan este triunfo. Escriban gracias universo en los comentarios. Porque cuando ustedes agradecen, el universo es como que les multiplica a uno las bendiciones, ¿saben? Bueno, vamos a pasar ahora a la respuesta de la pregunta en cuestión. Veamos qué iniciales importantes hay. Vemos la letra G, la letra C, la letra Z, la letra N y la letra V grande. Estas recuerden que pueden ser iniciales del nombre, del apellido o de la forma como le dicen a su persona especial, ¿ok? Veamos mensaje general. Igual, me olvidé del oráculo. Los invito a suscribirse, a activar la campanita, a que lo hagan ya mismo para que siempre estén en nuestros en vivo, participen por premios, apoyen a nuestros animalitos. En fin, hay 1000 razones para suscribirse y apoyarnos. Mensaje canalizado por los principados Damiel. Te dicen, eres una persona muy creativa, armónica. Siempre estás luchando por el crecimiento de tus metas y el bienestar familiar. Entonces, mira que yo veo que probablemente esa luz interior nos traiga mucha creatividad. Bueno, este era parte del punto anterior, pero me olvidé, así que pues se los estoy haciendo porque no quería dejarlo sin su mensaje del oráculo. Pasamos a la respuesta. Recuerden que puede ser esta lectura si están juntos, separados, en contacto cero, si es tu crush, tu novio, tu esposo, tu amante, tu ex. Y este es el momento de decir el nombre de esa persona completo en tu mente. Ok, y déjamelo en las iniciales en los comentarios, eso es súper importante. Vamos a ver qué siente, qué piensa, qué tiene para decirte respecto a los pensamientos. ¿Qué es lo que quiere esta persona? ¿Qué se espera de ti? ¿Qué te aconseja el tarot? Bueno, veo que algunos de ustedes están saliendo con personas de signo Géminis, Virgo, con Leos también, con Piscis, ¿ok? Y aquí hay un Tauro. Bueno, vamos a ver realmente qué quiere decirnos respecto a los sentimientos. Y comenzamos con esta primera carta que es este 6 de bastos. Este 6 de bastos me dice que esta persona se encuentra en un camino de dualidades. No quiero decir que en este momento haya otra persona como tal, aunque ahorita vamos a analizar esta carta de acá. Pero yo sí veo una persona que está en un punto decisivo de la vida respecto a los sentimientos. Sabe perfectamente que tiene dos caminos. Si sigue como está haciendo las cosas ahí a medias, pues muy probablemente te le vas a aburrir, la relación se va a acabar. Si se quiere quedar a tu lado, sus sentimientos son perfectamente conscientes más bien de que le va a costar un gran esfuerzo. Veo que los sentimientos de esta persona en este momento traen mucha confusión, ¿sí? Me dice este 9 que es una persona que no puede ver con claridad, digamos, lo que siente por ti. ¿Por qué? Porque yo veo que está en un estado depresivo, ¿sí? Veo que probablemente esta persona tenga a nivel personal, económico o familiar problemas que le están impidiendo, digamos, concentrarse bien en la relación. Es por eso que sabe que está en un momento decisivo. Es por eso que sabe que realmente necesita tomar, digamos, una posición.
Mira que de hecho esta persona dice que necesita solucionar primero alguno de estos problemas personales que tiene. Me resuena mucho que son problemas relacionados o con un dinero, con una deuda, con sus estudios, con su trabajo, que necesita primero solucionarlos e encontrar digamos, como un horizonte para su vida para poder volver a estar bien contigo. Veo que aquí el problema de esta relación como tal no eres tú. De hecho, no creo que aquí las cosas o la situación se traten de que haya una ausencia de amor como tal, porque hay dos cartas que me hablan de que esta persona te piensa con muchas ilusiones, pero sí siento a través de la carta de el sol invertido que hay cosas que no te está diciendo. Quizá no te lo dice por no preocuparte, por pena. En el caso de los hombres, a veces les da pena reconocer que están sin trabajo, que no tienen dinero para ciertos gastos. Ven, ellos instintivamente son como proveedores. Entonces digamos que toda esta parte de problemas económicos a veces les tilda bastante en su orgullo. Veo que em, al parecer esta persona, no sé si es que alguien le ha dicho o le ha hablado o podría darle un mensaje en estos días de una supuesta infidelidad de tu parte, que lógicamente yo sé que pues están mintiendo, pero tienes que estar preparado porque esto sí podría realmente ocasionar una ruptura de parte de ustedes, digamos de parte de esa persona hacia ti. Yo veo que esta persona está súper sensible, súper susceptible, en este momento es muy influenciable y por eso este tema, mira que sale la carta de los dos caminos invertido y aquí la torre también invertida, esta mala noticia y esta carta de deslealtad que es el rey de oros invertido. Entonces me dice que respecto a ti, aléjate de cualquier situación que se pueda prestar para malos entendidos, ¿sí? Porque yo siento que podría haber una tercera persona utilizando algo en contra tuya para hacerle creer a tu persona especial que tú le has sido infiel. Entonces, imaginen a alguien que ya tiene su conflicto, su problema interno, su problema familiar, que se le sume una infidelidad por parte de la persona que ama. Pues realmente esto sería desastroso, esto sería desagradable y es algo que al parecer no toleraría mucho, ¿sí? Entonces, mucho cuidado en esta situación. Vamos a ver ahora qué te aconseja el tarot y me está diciendo la carta de la ofrenda. Es un buen momento para que esa persona sienta que tú estás allí para apoyarle. Quizá algún tipo de ayuda económica pues no estaría de más, ¿sí? Eso pues si a ti te nace y claro está si tú puedes. Veo mucha tristeza en el corazón de tu persona especial. Definitivamente hay problemas bastante serios en su vida. Bueno, muchas gracias por escucharnos. Recuerda cumplir todos los requisitos para participar. Estos son suscribirse, activar la campanita, darle like a este video, dejarme un comentario con la palabra mundo en los comentarios. Así sabré que viste el video completo y mereces participar en el sorteo de una lectura el día 15 y el último día del mes. Te envío un abrazo enorme, te quiero muchísimo.